bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Bienvenidas al tercer capítulo de esta serie dedicada a chismear o aprender datos interesantes de las virreinas que pasaron por Nueva España, o sea, lo que hoy es México. Y como vimos en capítulos anteriores, algunas fueron pues bastante escandalosas para la época, algunas fueron más nobles, mientras que de otras no sabemos nada, ni siquiera sus nombres. En algunos casos se tienen registro de los virreyes que llegaron, pero se desconocen si llegaban casados, solteros o qué onda. Pues así de fácil era ignorar la presencia de las mujeres. En este capítulo vamos a hablar de las últimas virreinas y el ambiente que se estaba viviendo y cómo cada una de ellas reaccionó de una manera muy diferente. Un ambiente donde se formaban conjuras y reclamos a la corona era el que encontró en 1803 José Irritugarao, junto con María Inés de Jauregui, y que quedan en la memoria como un codicioso matrimonio donde él solo buscaba la manera de enriquecerse y ella como una coqueta que tenía sus aventurillas por ahí, pero que el marido le solapaba todo porque ella lo ayudaba a cubrir sus fechorías. Alguna de sus fechorías era traer de contrabando telas en sus valijas oficiales. Algo interesante de este matrimonio es que ellos se interesaron en la recién inventada vacuna contra la viruela, que abrió un tremendo debate en la Nueva España, ya que medio clero estaba en contra de ella por ir en contra de Dios y la otra mitad invitaba a la población a adquirirla. Durante su estancia en estas sierras, en España, a Carlos IV le estaba pasando de todo. Le estaban invadiendo su reino y, como bien sabemos, la corona española estaba tomada por franceses. Y es aquí cuando los criollos ven la oportunidad de oponerse al gobierno diciendo que hasta que Francia no dejara España, pues ellos estarían solos como un gobierno independiente, aunque claro que las intenciones al final no eran esas, sino las de permanecer independientes ya como una nueva nación. Y pues a este matrimonio de virreyes les toca estar en los movimientos independentistas de 1810. El virrey don José fue destituido y arrestado y a su esposa e hijos los encerraron en un convento. Cuentan las crónicas de la época que cuando los rebeldes entraron a sus recámaras encontraron muchos dulces de Celaya, pero que al abrirlos eran monedas de oro y joyas, porque así de codiciosos eran ellos, guardaban todo. Después don José fue enviado a San Juan de Ulúa y posteriormente a España con su familia y ahí fue juzgado. Y María Inés la estaba pasando tan mal en su patria que se regresó a México y vivió retirada en Tacubaya, donde murió en 1836. Después del grito de independencia y la salida de estos virreyes, llegaron más virreyes que pues no pasaban mucho tiempo aquí porque la situación política ya estaba muy mal. Solo se dedicaban a pagar las luchas independentistas, no lograban tener éxito y se regresaban a España o eran sustituidos. En estos lapsos es donde sale la curiosa anécdota de las vírgenes, que si no recuerdan en el episodio pasado hablamos de cómo la Virgen de Guadalupe era tan importante en los criollos e indígenas que la llegan a convertir en un estandarte de la lucha de independencia, y pues como los españoles la veían como un símbolo en contra de la corona, deciden nombrar a la Virgen de los Remedios, una virgen blanca, como generala de los ejércitos realistas. Virgen contra virgen, morenita versus rubia, la mexicana contra la española, y así de dividido estaba el territorio. La situación de los insurgentes seguía creciendo y no quedaba de otra que llamar al brigadier Félix María Calleja, un personaje que pasa a la historia de México como un villano absoluto y que ya llevaba varios años viviendo en la Nueva España. Este personaje, Dios mío, era tremendo, a lo que venía, chingado, no tenía piedad. Y por él es que el movimiento independentista se apaga durante un tiempo y logra capturar y matar al cura Hidalgo. Callejas estaba casado con Francisca de la Ganadara, que sorprendentemente era criolla, y algo aún más sorprendente es que ella lo acompañaba a todas sus batallas. Y no es porque ella se sintiera interesada por la política o supiera algo de batallas, de estrategias, no, 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 no. Sino porque a la doña le gustaba, le encantaba, le mamaba ver ganar a su esposo y era súper presumida. Los dos se sentían invencibles, pero al final no lo fueron del todo y comenzaron a perder algunas batallas donde también casi pierden la vida y parte de su equipaje. Obviamente estaban tan enojados porque eran súper presumidos que del coraje se le derramó la bilis y la pobre Francisca lo tuvo que atender así súper mal y aguantar su mal humor y de paso las humillaciones y maltrato que le daban.
Como fun fact, el doctor de Callejas era Anastasio Bustamante, quien después fue presidente de la República, otro personaje muy polémico en la historia. Regresando a Callejas, solo 3 años les duró el gusto de ser virrey y se tuvo que regresar a España. En el camino, justo en La Habana, su esposa tuvo una hija a la que decide nombrar, adivinen, pues Guadalupe, en honor a la Virgen mexicana, de la cual ella era muy devota, y es que nadie se resiste a nuestra morenita. En 1816 llega otro militar de nombre Juan Ruiz de Apodaca junto a su esposa María Rosa Gastón, y el rey los envía con un título algo peculiar, ya que los nombra como condes del Venadito. What, amigo virrey, eras amigo, hater, ¿qué te pasaba ahí? Este título los hizo merecedores de muchas burlas. Obviamente a María para nada le gustaba que la llamaran la Venadita, pero de ella se cuenta que era muy piadosa, incluso con los prisioneros insurgentes. A ellos los trataba con caridad y cuidaba sus heridas, pero ninguna de estas buenas acciones de una virreina ya tenían importancia, ya que las revueltas de los insurgentes estaban muy avanzadas y ya nada quedaba por hacer. A principios de 1821 ceden el cargo a Francisco Novela, que dura súper poquitito porque a estas alturas del partido ya estaba muy avanzada la lucha y nadie lo respetaba. Incluso la gente cantaba o coreaba más bien: tu virrey provisional, eres tonto o animal. Les digo, ya había cero respeto a la corona española. Y vamos entrando a la parte final de esta historia. En el año de 1821, año en que se independiza México, llega el que sería el último virrey español, el famoso Juan O'Donoghue, quien prácticamente solo vino a firmar la independencia, se echó un tequilazo y murió. Con él llegaba su esposa Josefa Sánchez, una señora muy noble y austera que siempre vestía de luto y no le gustaban las fiestas. Maybe su luto era porque la Nueva España ya estaba muriendo, pero su llegada coincide con la de un temblor, una fuerte lluvia y una epidemia. Con todas estas situaciones, Josefa toma la muerte de su esposo con mucha serenidad y madurez. Primera, pues porque ya no podían hacer nada más por detener la independencia, y en parte ella sabía que era bueno que su esposo muriera, porque si regresaba a España lo iban a juzgar o lo iban a castigar. Y digo, qué poético que el último virrey muriera justo después de la independencia, porque es como decir que murió junto a la Nueva España y la poca corona española que aún tenía control en ella. Este matrimonio de virreyes fueron respetados por los criollos por guiarse a la opción menos violenta, y él fue enterrado con todos los honores. Pero esa suerte no la tuvo la pobre Josefa, y es que siempre se nombra a Juan, pero nadie en la historia, ni sus contemporáneos, se acordaron de ella. Al igual que su esposo, por temor al monarca, no regresa a España y se queda en México, donde vivió muy desdichada. La verdad que la historia y el fin de Josefa es muy triste. Ella no tenía recursos para mantenerse ni a sus hijos, por lo cual solicitó una pensión al nuevo emperador de México, que era Agustín de Iturbide, y él junto al Congreso Constituyente decidieron dársela. Pero una vez que cae el Imperio Mexicano, nadie se acuerda de ella ni de pasarle medio real. En su necesidad de mantener a sus hijos, comenzó a vender sus joyas y objetos personales hasta quedarse sin nada. Se tuvo que salir de su casa y comenzó a rentar, pero de todos lados la corrían porque pues no tenía dinero para pagar la renta. Tan mal estaban sus hijos que murieron por hambre y enfermedad. Y no importaba qué gobierno estuviera en turno, ella siempre iba y se acercaba para pedir ayuda, pero todos la ignoraban. Y así, tristemente, llegó a su final. En 1842, la última representante de la corona española, y al igual que los 300 años de historia de dominio español, mueren con la última virreina de México en la completa miseria y olvido. Y colorín colorado, el virreinato se nos ha terminado, al igual que este episodio. Pero no se preocupen que esta saga de virreinas aún no se acaba, porque yo sé que se están preguntando dónde queda el chisme más grande que se ha hablado o se escucha sobre las virreinas. Ya se imaginarán cuál es. Hay una mujer escritora en medio de ese chisme. Y si no lo saben, no se preocupen porque en el próximo episodio hablaremos de él. Y les agradezco por estar aquí. Ha sido un reto completamente grabar el día de hoy. Se escucha todo alrededor de la casa. El día de hoy decidieron pasar todos los camiones enfrente de mi casa al mismo tiempo, las motos, los pájaros. Pero en fin, muchas gracias por estar una vez más aquí.
Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, ahí tenemos mucho más contenido, más datos interesantes, nos reímos, criticamos y aprendemos. No olvides calificar este podcast, nos ayudas muchísimo y te mando un abrazo y muchos besos. Nos vemos hasta el próximo episodio de Mujeres con Historia.